Hola Diego, ¿me escuchás? Y perfecto, ya me puedes dejar si querés. Dale, buenísimo, así voy abriendo otras clases. Gracias Y por Diego, eso un entré antes, abrazo. así te liberaba. Sí, buenísimo, porque justo en este horario, este día, tengo como 5 clases. Muy amable Perfecto, Diego, gracias. hasta ¿A luego. quién tienen hoy de profe? ¿A quién tienen hoy? Estoy yo, Ah, perfecto, perfecto. básicamente. Buenísimo, buenísimo. Gracias Diego, un abrazo. Hasta luego. Hola chicos, ¿cómo andan? Esperamos 5 minutitos más, 6, a que se vayan conectando todos, ¿sí?
Bien, bueno, ahora ya son las 3:01, mientras por ahí le damos tiempo a algún compañero más que se presente. Voy a aprovechar a tomar lista. Tengo a Zanelli, Forcilo. Presente, doctor. Bien. Sergio, sos un cambio de comisión, ¿no? Sí, correcto. Bien, porque no te tengo en la lista, pero la lista que tengo está un poco desactualizada. Sí, correcto. Así Cambié de que comisión días después de iniciadas las clases. perfecto, yo te agrego acá y nada, si está todo que lo administrativo no hay problema. Gracias. Y Gartúa, Presente. bien, perfecto. Ricciardi también está. Bien. Falomir. Presente. Bien. Delfina Lorente. Bien. Albarracín. Bien. Presente. Introcaso, Franco. Acá. Presente. Abigail Soler. Magali Presente. Fangio. Garibotti. Garibotti, ahí está. Presente, Garibotti bien. presente. Perfecto. Tomás de Sousa. Ahí. Alan Gerasi. Bien. Liliana Gerasi. Piccolo, ¿no? Presente, Piccolo. Bien. iPhone de Constanza. ¿Tu apellido es iPhone? Decime tu No. apellido, dale. Fernández. Fernández. Estoy viendo cómo lo puedo cambiar, eso estaba investigando. Vas al cuadrito de configuración, arriba donde estás vos, en tu ventana, los 3 puntitos, y ahí pones rename. Ah, a ver, para. Y ahí pones lo que quieras. Por ahí sos iPhone, no sé, capaz que. No me dice eso, me dice chatear, configuración de la reunión, reunión No, minimizada. arriba, donde te ves vos, ¿viste donde la pantalla gigante donde están todos? A ver, Busca tu cuadradito donde estás vos, sí. hace clic en los puntitos. Porque yo no tengo los puntitos arriba, los tengo abajo. Parate arriba, parate con el puntero del mouse en el cuadro donde estás vos. Estoy del Sí, celu yo. yo. Ah, estás Claro, con el capaz celu. que del celular es distinto, profe. Ah, con el celular te tiene Claro, que me aparecer parece. abajo. Bueno, igual ya está, para la próxima. Dale. Seguimos. Postigo, ahí está. Presente. Martínez de Tallo. Bien. Recién entré. Bien, perfecto. Garibotti ya te había dicho. Agustín Angulo. Acá, presente. Agustina, Garibotti, Alan Gerasi. Ya estaba. Sí, Tojo. Tojo Mingrone. presente. Bien, Mingrone. Estamos. Hoy trátenme de no escribir mientras estoy hablando porque me tapa la pantalla. Ahí está. Lara Tojo, Mingrone. Estás 2 veces, Lara Tojo. Bueno. Qué raro, estoy conectada al celu nomás. Bueno, aparece 2 veces. Tenés un socias. Y Paula, iPhone de Paula, es hermana de Constanza, está seguro. Así que el apellido, por favor. ¿Qué tal? Yo puse Paula Pimpinato, ¿no sale? Ah, ahora sí. Pero veía primero iPhone. Gracias. Pimpinato. ¿Alguno que no haya nombrado? Profe, Sí, disculpe, yo, a mí me escuchó. Abate, que recién llegó. ¿Quién, perdón? Abate, que recién llegó. Abate. Abate Valentín. Sí. Perfecto. Y una compañera estaba hablando también ahí. Yo le No sé preguntaba quién. si me escuchó porque me di cuenta que tenía el auricular bajito del micrófono por las dudas. ¿Me escuchó cuando dije hoy? Dalma, ¿no? Sí, Gartúa. Sí, perfecto, ya estás. Ah, listo. Profe, a mí, Gracias. presente. ¿Quién más? Profe, a mí me puso Sí. presente. ¿Sí? Para que te vea quién sos, no me marcó ninguna pantallita. Zanelli. Zanelli. Sí, Zanelli, ya estás. Perdón, a mí recién puedo ingresar a la reunión. Ya le puse presente, Adriana, la vi cuando entró.
Gracias, perdón. Tranquila. Bueno, ¿qué hora es? 3:05. Bueno, tuvieron problemas la semana pasada, ¿no? Con la plataforma, con Angulo. Perdón, con Angulo. Con Falcone. Tuve un fallido ahí, un ex juez de mi tribunal, padre de una alumna de acá. Me lo confundí, perdón. Tuvieron problemas con la plataforma, ¿no? ¿Con Roberto? Sí, no tuvimos clase al final, el miércoles pasado. Bien, igual pudieron escuchar los audios que mandó sin problema. Sí, eso está todo disponible en el grupo de WhatsApp. Ah, perfecto. Bueno, ya saben todas las novedades de la forma de evaluación. Vamos a la parte así organizativa antes de empezar a terminar un tema. Bueno, están todos al tanto que cambia la modalidad por las directivas del rectorado, no, de la unidad académica de la Facultad de Derecho, con lo cual la evaluación va a ser en línea a través del campus que tenemos todos, ¿sí? Bien. Tienen la suerte de que uno de los docentes de esta comisión, yo, soy el que se encarga de toda la parte administrativa tecnológica de la plataforma que usamos, con lo cual sáquense todas las dudas conmigo. En estos días, supongo que ayer Alexis se lo habrá adelantado, hoy no creo que llegue a hacerlo, pero entre mañana, jueves y el sábado, voy a habilitar para que todos accedan a un modelo de examen con preguntas tontas, con pavadas, pero más que nada para que prueben la metodología de la evaluación, ¿sí? Para que sepan cómo va a ser. Van a tenerlo en la plataforma, va a decir examen de prueba, y va a ser lo más parecido en cuanto al armado a lo que va a ser el parcial. ¿A qué me refiero con esto? Al tipo de examen, que va a ser multiple choice, ¿sí? Con opciones múltiples, con verdaderos o falsos, o eventualmente con algunas cuestiones a completar, ¿sí? Pero siempre con 4 opciones. Alguno de los multiple choice podría ser un planteamiento práctico, ¿sí? Que algún docente, por ahí a la doctora Spat le gusta un poco eso, le gusta bastante, a mí también, les plantee una situación y que ustedes tengan que encuadrar en qué delito va eso o decir alguna cuestión, sí, pero siempre van a tener opciones. Ah, perdón. Sí, justo ayer el doctor Simas había dicho que era sin casos, que iban a hacer. Bueno, listo, no lo llegamos a hablar con él, así que él es el que decide, va a ser sin caso. Era una cuestión que le íbamos a plantear con Eugenia, así que olvídense de los casos. Ayer nos avisó, bárbaro. Olvídense de los casos. Bueno, la modalidad multiple choice, punto. Van a tener un tiempo para hacerlo, el examen va a estar disponible en un rango de media hora, ¿sí? Van a tener media hora para hacerlo. Y dentro ¿En de ese horario de rango... cursada? ¿Cómo? ¿En horario de cursada? El año pasado lo hicimos en horario de cursada, porque la idea era armar uno general para todas las comisiones, pero se complicaba por la disponibilidad de los alumnos en un horario puntual de las 3 comisiones. Yo creo, a eso esperen un par de semanitas, pero calculo que va a ser en horario de cursada, ¿sí? Calculo que va a ser eso. Bueno, lo importante, van a tener un tiempo en el que el examen va a estar disponible, pero una vez que entran van a tener un tiempo más acotado, es decir, el examen, por ejemplo, va a estar disponible durante 30 minutos, pero una vez que empiezan a realizarlo, tienen 20 minutos para hacerlo, ¿sí? Les doy un ejemplo de los tiempos, ¿eh? No quiere decir que vaya a ser justo con esos tiempos, pero para que tengan en cuenta esos 2 parámetros temporales. Y esto es... No entendí, profe, ¿cómo sería? A ver, yo habilito el examen para que ustedes puedan entrar de 3 a 3:30, ¿sí? Pero una vez que entran tienen 20 minutos. Si entran a las 3, a las 3:20 les va a cortar. Si entran a las 3:10, a las 3:30 les va a cortar. Pero si, por ejemplo, entran a las 3:20, ¿sí? Van a tener 10 minutos, porque 3:30 va a cortar. ¿Sí? Ah, o sea que ¿Entendés? el examen 20. Exactamente. Una vez que entran 20 minutos, pero va a estar disponible para entrar durante 30. Ah, Claro, bien, porque bien. hay veces que entramos y no siempre, digamos, podemos, se tilda a veces la página y eso, y tenemos 10 minutos para que sea para todos. Claro, la idea es esa. El año pasado, en los exámenes que tuvimos, capaz que por suerte, no tuvimos ninguna complicación del tipo técnico, no hubo problemas. Habrá que ver la conexión que tenga también cada uno y demás, pero la plataforma de la universidad realmente anda bien.
en ese aspecto, por lo menos con nosotros, no sé otras materias, no hemos tenido fallas. Y después algo muy importante, que esto sí va a ser algo que tienen que tener en cuenta cuando hagan el examen, prefiero aclarárselos ahora antes que tengan que leerlo y demás, es que las preguntas van a ser a modo de esclusas, ¿sí? Una vez que terminan la pregunta 1, pasan a la 2 y no pueden volver atrás, ¿sí? ¿Estamos? Así se organizó el año pasado, así se hizo. A lo que voy. Cuando ponen pasar a la siguiente pregunta, van a tener que estar de la mejor manera seguros de lo que pusieron, ¿sí? O si por ahí no la saben, bueno, listo, pongo esto y sigo. Pero una vez que pasan de pregunta no pueden volver atrás, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, igual estén atentos cuando subamos al campus el examen de prueba que vamos a hacer. Y cualquier duda que tengan, nos escriben, en el caso de la Comisión 4, me escriben por el WhatsApp que ustedes tienen ahí y lo vamos haciendo, tenemos tiempo para practicar y demás. Lo que sí es importante es que todos tengan acceso al campus, eso supongo que todos están con la capacidad plena de ingresar. El doctor Simas me dijo hoy a la mañana, Adriana, que con usted iba a verlo particularmente, si había problemas técnicos, por ahí le tomaba oral, si no. Está silenciada ahora, está silenciada, tiene el micrófono apagado. Gracias. Cuando hagamos la prueba, ahí le voy a poder decir si puedo o no puedo. Perfecto, esa es la idea de la prueba. Gracias. Bien. Bueno, eso simplemente. Ahí vi que entró Tobías Kessler, ¿no? Que no habías dado presente todavía. Sí, ahí estás, Tobías. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda respecto del examen? Nada. Perfecto. Les va a ir perfecto a todos. Buenísimo. Bien. La idea hoy entonces... ¿Se corrige automático, profe, o a los 7 días? No, hay corrección automática. El mismo día ya vamos a saber. Es corrección automática, pero van a poder acceder a la nota una vez que termine el horario del examen, ¿sí? Si vos, por ejemplo, entrás a las 3:15 lo entregás, tenés que esperar hasta las 15:31 para ver la nota, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, eso simplemente. Y obviamente que después van a poder ver tanto la nota como las correcciones, cuáles sean las opciones correctas, si es que le erraron o si estaba bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta más de eso? ¿En cuanto al tiempo suele alcanzar o medio con lo justo? Ustedes con todo lo que van a saber de Penal 2 les va a sobrar con 5 minutos. Perfecto. Les puedo contar las dos experiencias del año pasado, la de la comisión de la primera parte y la de la segunda parte. En la primera parte habíamos puesto un tiempo más amplio, creo que habíamos puesto 40 minutos, ¿sí? Pongámosle un tiempo un poquito más amplio, pero en definitiva todos se entregaron dentro de los primeros 20. Y en la segunda parte, que pusimos media hora, no hubo ninguna queja respecto a los tiempos y todos entregaron en tiempo. Suele alcanzar, a ver, imagínense que son preguntas muy puntuales, es como si habláramos. Les doy un ejemplo, no quiere decir que vaya a ser una de las preguntas, ¿sí? Una de las características para conformar una asociación ilícita es que se reúnan 2 personas, que se reúnan 3 personas, que se reúnan 6 personas y que al menos 3 de esas sean capaces jurídicamente, o ninguna de las anteriores es verdadera, ¿sí? Así no requiere mayor complejidad. Si leyeron y estuvieron en las clases, van a poder contestar las preguntas, tanto las de la comisión como las plenarias, ¿sí? Normalmente, no digo que eso sea la única forma, pero normalmente las preguntas no escapan de lo que se haya dado de clase, ¿sí? No se sorprendan, igual si entra algo de afuera, pero las preguntas más gruesas van sobre lo que se dio en clase. Y cuando digo lo que se dio en clase, digo lo que se da en clase más lo que los docentes les dicen que estudien en su casa, ¿sí? Por ejemplo, si está Conti dando... ¿Qué están viendo? Delitos contra la vida, ¿no? Con Conti, supongo. Bien, si está Conti dando vida y terminan de ver femicidio y él dice, bueno, los agravantes tal, tal y tal, estúdienlo por su cuenta, bueno, los agravantes tal, tal y tal pueden entrar en el examen, ¿sí? Eso ya son estudiantes avanzados de Derecho, con lo cual
no hace falta aclararlo, me parece, pero bueno, a veces se presta para confusión, si no. Bueno, ¿alguna duda más de esto? Bien. Conmigo nos quedan 2 encuentros más. Que posiblemente terminemos un cachito antes porque mi idea es terminar con el tema de orden público que habíamos empezado el otro día, y no queda mucho para ver, pero quedan 2 o 3 cosas que quiero que charlemos. Y el que viene, que va a ser o el jueves o el miércoles, en principio yo voy a estar el jueves que viene, pero le voy a pedir a la doctora Spazzi muy amablemente me cambia de día por un compromiso personal que tengo el jueves. Y en el próximo encuentro nuestro vamos a ver, por si quieren ir leyendo, lo que es delitos contra el honor, ¿sí? Que son los 2 ejes temáticos que de parte mía van a entrar en el examen. Orden público, que empezamos la clase pasada y terminamos hoy, y honor, que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Bien. Respecto a la última clase, a lo que vimos, se darán cuenta que dentro de los delitos contra el orden público no es que hay delitos más importantes que otros, pero siempre hay delitos que son insignia de un grupo de delitos, y en el caso nuestro es la asociación ilícita, ¿sí? Por eso le dedicamos un tiempo a la clase pasada. Y lo único que quiero es reforzar la última parte de lo que vimos la clase pasada, que se acuerdan que era la asociación ilícita agravada, en la que se daban... Bueno. ¿Alguien preguntó algo? Ah, no. Paula, por favor. Bueno, te silencio yo. Ahí está. Gracias. En la que si se daban 2 de una serie de circunstancias agravantes, se agravaba, pero lo que me importa a mí es que recuerden cuál es el agravante genérico, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre, como agravante genérico en ese caso, tenemos que ser una asociación, estar ante una asociación ilícita que realice acciones con la intención de poner en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional, que ya se los dije en la clase pasada, muchas veces se lo olvidan esto y van directamente a la estructura celular, a actividad en más de una jurisdicción del país, a tener estructura militar y demás. No, lo primero es lo otro, ¿sí? Tenemos que poder acreditar que se puso en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional. Una vez acreditado eso, vamos a ver si están algunas de las otras circunstancias agravantes, ¿sí? Eso me imagino que les habrá quedado claro. Bien, cualquier cosa, si no, me lo dicen. Ahora entonces vamos a pasar, que tengo el código acá a mano, al artículo 211, ¿sí? Que es lo que conocemos como intimidación pública. Por si alguno no tiene el código, vamos a leerlo. Bueno, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que para infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazas o con la comisión de delitos de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir esos efectos. Bien. Tenemos, bueno, y un segundo párrafo que dice, cuando para ellos emplearen explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya un delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de 3 a 10 años. Entonces, estructuralmente tenemos un tipo penal dividido en 2 partes. Un primer párrafo, ¿sí? Que es un tipo simple, ¿sí? Que es la figura simple de la intimidación pública, y un segundo párrafo que es una figura agravada en función de ¿qué? En función de la calidad de los elementos que utilizamos, ¿sí? En lo que hace al bien jurídico, seguimos protegiendo, obviamente, como dijimos, la tranquilidad pública, la sensación de paz pública, que dijimos la clase anterior, y estamos, como en los delitos anteriores, ante un delito de peligro, ¿sí? Por lo que tienen los delitos de peligro, que no requieren la constatación de que haya un resultado alguno para que se configure. Yendo ahora a lo que es la tipicidad objetiva. De una lectura así llana de este artículo, nos damos cuenta, cualquiera de nosotros, ustedes, yo, cualquier alumno, que estamos ante un tipo penal bien abierto y genérico, ¿sí? De hecho, les diría que es uno de los más abiertos del Código Penal, esto siguiendo un poco lo que nos enseña Donna, ya que tiene una serie de elementos y de acciones punibles. 2 elementos y 5 acciones punibles. En el primer grupo, el de los elementos, ¿de cuáles podemos hablar? Primero, la finalidad del autor. ¿Cuál es la finalidad del autor que buscamos? Infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, ¿sí? Lo que es un
elemento subjetivo del tipo penal, un verdadero elemento subjetivo. Y el segundo de estos elementos estamos en la enumeración de los medios a través de los cuales podría materializarse esa ultrafinalidad. Bien, tenemos una enumeración bastante amplia de esos medios. Y después, para hacerlo aún más amplio todavía, estamos ante 5 acciones. ¿Cuáles son? Hacer señales, dar voces de alarma, amenazar con la comisión de un delito de peligro común, emplear otros medios normalmente idóneos para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hacer señales? ¿Sí? Son gestos, ¿sí? Son elementos que puedan transmitir esas señales. Por ejemplo, el ejemplo que normalmente dan son las campanadas, las sirenas, un tambor que avise y demás, ¿sí? Un ejemplo claro, si vamos por ejemplo a la época de la Segunda Guerra Mundial, las sirenas que se escuchaban cuando estaban por venir los bombardeos de los aviones, ¿sí? Las sirenas que se escuchaban en la ciudad, que eso infundía un temor en la gente, que se tenía que ir a los refugios y demás. Con lo cual, si esas señales no eran reales, ¿sí? Estaríamos ante una situación como esta. Cuando hablamos de dar voces de alarma, ¿cuándo se configura? Cuando una persona, el sujeto activo, comunica en forma verbal, directa o por otros medios de comunicación oral, ¿sí? Radio, televisión, transmisión pública, redes sociales, Facebook Live, Instagram, por lo que quieran. Hoy tenemos una amplia gama de formas de comunicarnos verbalmente. Comunica a la sociedad en general, ¿sí? O a un número indeterminado de personas la inminencia de un malo peligro que eventualmente podría venir, ¿sí? Lo importante es que esa comunicación tiene que ser para la colectividad, para un número indeterminado de personas. ¿Bien? Cuando hablamos cuando hablamos de la amenaza como acción, acá nos referimos a cualquier delito que pueda afectar a un número indeterminado de personas, ¿sí? Por ejemplo, los más clásicos son los delitos contra la seguridad común, un incendio, ¿sí? Un tumulto, como les decía, un incendio, una inundación, ¿sí? Es una voz de alerta falsa sobre cualquier hecho de estos. Obviamente, en tanto y en cuanto la persona, el sujeto activo, la persona que está ejecutando esa acción, tenga intervención directa en ese mismo o determine a otros sujetos a realizarla. En este caso estamos ante una autoría por determinación. A ver, ¿alguien levantó la mano? Lara, decime. ¿Lara? No, disculpe, no sé por qué se levantó la mano. No toqué Me nada. figuraba un mensajito como que habías levantado la mano. ¿Listo? Nada, mala mía, perdón. Y al final habla de medios idóneos. Cuando habla de medios idóneos, este artículo se refiere a los que tienen de por sí, es decir, por sí mismos, naturaleza peligrosa, sea porque la conformación morfológica, es decir, su forma, sus condiciones, o sea por el modo en que se utiliza. Lo que, al sumarlo a la publicidad de esa acción, ¿sí? Nos da una posibilidad real, notoria, de infundir un miedo infundado en la sociedad o en un número indeterminado de personas. Siempre eso como eje primordial. Ahora, entonces, con esa finalidad descripta al principio, una persona, en este caso el sujeto activo, realiza alguna de las acciones típicas que ya vimos, entonces estamos frente a la configuración de este delito. En lo que hace a la publicidad de las amenazas, no es solamente salir a gritar a la calle que va a pasar algo, sino que tiene que ser una verdadera molestia para la tranquilidad o la paz pública, por lo que necesariamente tiene que verse, a ojos de quien le toque juzgar esto, a ojos del juez que lo juzgue, como que es realmente idónea, ¿sí? Para esa finalidad de infundir un temor a ese número indeterminado de personas, ¿sí? Tiene que ser algo idóneo, ¿sí? Le repito, no cualquier loco que salga a la calle a decir que viene el apocalipsis está configurando este delito, ¿no? Tiene que ser un medio idóneo en cuanto a la publicidad. A nivel tipicidad subjetiva, decirles que, obviamente, como ven, este tipo penal tiene una ultrafinalidad, y siempre que hay una ultrafinalidad,
dentro, como elemento subjetivo, solo podemos entender que el tipo penal se puede conformar con dolo directo, ¿sí? Excluyendo de esta manera tanto la figura culposa como la de dolo eventual. Esto ya ténganlo en la cabeza, siempre que en cualquier figura del Código Penal es necesario el dolo directo. Bien. Otra nota importante, me parece, es hablar un poquito de la subsidiariedad. Claramente... Perdón, Sí, ¿puede repetir esa última frase? Se cortó en el medio, por lo menos para mí. Perdón. Después de Sí, para Cuando todos se hablamos- cortó. Ay, perdón, ¿se cortó? ¿Ahora me escuchan? Claro, cuando quería explicar lo de la ultra finalidad, ahí se cortó. Que siempre Perfecto, tengan ahora me en están cuenta escuchando, que... ¿Me escuchan ahora? Sí, Bien. sí, se escucha bien ahora sí. Y se ve que no sé qué habré tocado acá, bueno, pasa. No, les decía, en general, cuando en cualquier parte del digesto penal vean que hay un tipo que tiene una notoria ultrafinalidad como es este, la única modalidad de dolo viable es el dolo directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le requiere, al requerirle al sujeto activo, ¿sí? Al tener que comprobar que ese sujeto activo tuvo una finalidad de realizar cierta acción, para tener esa finalidad tiene que haber un dolo directo, tiene que haber una intencionalidad, ¿sí? Un conocimiento de la acción y una voluntad dirigida hacia eso. ¿Bien? Esto para este tipo penal y para todos los que vean que tienen una ultrafinalidad. ¿Bien? Les decía ahora que algo importante también para destacar de este tipo penal es el carácter subsidiario. ¿De dónde sale el carácter subsidiario? De la segunda parte, del segundo párrafo. Depende cómo lo tengan, pero es segundo párrafo por lo que tengo yo en mi código acá impreso. ¿Qué quiere decir esto? Que esta figura tiene un carácter residual, porque el legislador, ¿sí? Habla de que queda corrido cuando hay un delito más específico que vaya contra esa acción, ¿sí? Notoriamente, la figura del artículo 211, que es esta, cede en favor de cualquier tipo específico que se aplique en la cuestión, ¿sí? Quedaría absorbida por ese tipo en cuestión. Ahora vamos a la parte del segundo párrafo, que son los agravantes. Como les dije, nos habla de diferentes agravantes en función de qué, en función de los medios utilizados para infundir ese temor y demás. ¿De qué medios habla? Normalmente de cualquier medio que tiene mayor poder vulnerante. ¿Cuáles entendió el legislador que son medios con mayor poder vulnerante? Los explosivos, los agresivos químicos y los materiales afines a estos. ¿Qué son explosivos? ¿Sí? Lo van a ver, si es que no lo vieron, en varias partes. También lo vamos a ver en la segunda parte de la materia con todos ustedes, porque todos van a aprobar la primera, lo vamos a ver cuando veamos delitos contra la seguridad pública. ¿Qué son los explosivos? ¿Sí? Son elementos, básicamente, que pueden dar origen a una liberación súbita y violenta de energía. Prácticamente todos los doctrinarios coinciden en este concepto, así que no busquen mucho más conceptos, pueden profundizar diversos entendimientos, pero básicamente todos coinciden en eso. Cuando hablamos de agresivos químicos, nos referimos a sustancias que, utilizadas de una manera obviamente que indebida, y por medio de procesos de transformación química, pueden provocar daños a las cosas, ¿sí? O lesiones a las personas. Que puede ser, un ejemplo, un ácido, ¿sí? La liberación de un ácido. Y obviamente que más allá de las conceptualizaciones que hicimos hasta acá, la enumeración, valga la redundancia, es de mero carácter enunciativo. ¿Por qué? Porque la parte final habla de materiales afines. Entonces, con esto, el legislador nos dejó abierta la posibilidad de que cualquier elemento que produzca o que tenga un mayor poder vulnerante o dañoso puede ser tenido en cuenta para que opere esta circunstancia agravante. ¿Sí? Tenemos explosivos, químicos, y después la tercera opción que deja abierto el tipo a cualquier material afín que pueda provocar un daño de este tipo. Hasta acá el 211. ¿Alguna duda? Bien. Pasamos al 212, que es la incitación a la violencia pública. En este caso, vamos a leerlo, dice, será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitara a la violencia colectiva
contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. Primero una aclaración, les pido disculpas por no tener por no estar mostrándoles la presentación que tengo hecha, pero tuve un problema informático con la computadora donde la tenía guardada, y nada, no tenía un backup, y ahora estoy conectado desde una tablet, así que no lo tengo, si no iría acompañado de un Power esto. A nivel tipicidad objetiva, hablamos de dos acciones, incitar e instigar, ¿sí? Perdón, estoy mareado yo, hablamos de una acción que es la incitación, y la tenemos que diferenciar con la instigación que vimos en el 209 bis. Para que tengan claro, la incitación tiene que estar dirigida sí o sí a generar una violencia colectiva, ¿sí? Traduciendo eso en el empleo de una fuerza física por parte de un conjunto al menos relativamente indeterminado de personas. Este es un concepto que nos da Creus, ¿sí? Me parece bastante completo y que nos sirve para entender un poco la materia. Se lo repito otra vez, la incitación tiene que estar dirigida a generar una violencia colectiva, traduciendo ello en el empleo de fuerza física por parte de un conjunto al menos relativamente indeterminado de personas. Esta incitación a ejercer actos de violencia, para completar los elementos del tipo pertinente, tiene que cumplir con dos requisitos más. Primero, ser pública, ¿sí? Recuerden que es incitación a la violencia pública, tiene que ser pública, y por cualquier medio, es decir, que por cualquier medio que el autor decida ejercerla, tiene que ser captada o poder ser captada por un número indeterminado de personas. Eso es lo que hace la publicidad. Y después tiene que estar dirigida contra un grupo de personas o instituciones. Con esto nos referimos que esa incitación tiene que ser dirigida a agraviar o a decirle a ciertas personas que se violenten contra un grupo de personas o instituciones. Vamos a un ejemplo. Doy un discurso en Peatonal San Martín, acá en Mar del Plata, incitando a un montón de gente a ejercer violencia, a ir a violentar a la, no sé, vamos a decir algo para que nadie se ofenda, yo soy miembro del Centro de Castilla y León, a ir a violentar a todos los descendientes de españoles que viven en Mar del Plata, a ir a atacar a las instituciones españolas que están en Mar del Plata. Ese es un ejemplo, ¿sí? Es una incitación a ejercer violencia de forma pública hacia una institución, ¿sí? Ahí entró recién un alumno con apellido Pérez. ¿Quién es? ¿Fátima? ¿Fátima Pérez? Bueno, cuando esté veremos. Bien, a nivel tipicidad objetiva, acá también tenemos un elemento subjetivo del tipo que consiste en ¿qué? En que la violencia tiene que estar dirigida contra un grupo de personas o instituciones, por lo que también solo aparece admisible el dolo directo, al igual que en el tipo anterior. A nivel consumación y tentativa, estamos ante un delito de peligro, como hablábamos al principio, con lo cual la sola incitación pública, sin la necesidad de que se efectivice un resultado material, es decir, sin la necesidad de que los receptores vayan y ejerzan la violencia que yo quiero que ejerzan, consuma el delito. La sola incitación, bien, la incitación pública, y por medios idóneos para que sea pública, como les dije. Hasta acá con el 212. ¿Alguna duda puntual? Nada, Tentativa entonces no, cuando es de peligro, profe. Algunos autores te lo van a aceptar, pero yo te diría que no. ¿Quién preguntó eso? ¿Dalma? Sí, bueno, Sí. gracias. Vuelvo a preguntar porque entró recién alguien que figura como Pérez de apellido, solamente para ponerle presente, a ver quién es. Si me escucha. Bueno, nada. Bueno, vamos a pasar al 213, que es la apología del crimen. Bueno, muchos de ustedes son por ahí muy chicos, ya parezco viejo haciendo ese comentario. No sé si se acuerdan, hace muchos años, por ahí los más grandes, cuando a Andrés Calamaro, el cantante, le habían imputado el delito de apología del crimen por el tema, por una canción. Bueno, algunos se acordará, otros no. Yo me siento viejo si nadie se acuerda de eso, pero bueno. Que se fumaba el porro en la plaza, ¿no? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Ah, sí, Sergio. Está bien. Tal cual, sí, tal cual. La canción esa. Bueno, ahí le habían querido imputar
este delito. Lo digo para que gráficamente se ubiquen un poco en un hecho puntual, que a veces para analizar los tipos penales lo mejor que nos puede pasar es estudiar casuística, estudiar casos concretos. Bueno, este es un caso concreto. El artículo 213 que nos dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado a un delito. Bien, a ver. El capítulo 4 del Código Penal, nos presenta con el título señalado por apología del crimen, ¿sí? Lo que en su momento despertó muchas críticas de la doctrina en general. Bien, porque nuestro digesto, nuestro código no establece crímenes sino delitos. Bueno, eso es una nota un poco a nivel, una nota de color de cómo está escrito el Código Penal. Primero sepan que despierta algunas críticas por eso, porque hablaba de crimen y no de delitos. Obviamente que hay que mejorar esa redacción como en un montón de partes del Código Penal. Yo les diría que hay que hacer un Código Penal nuevo, bien pensado, porque estamos teniendo un código con parche tras parche en un montón de lados y queda desactualizado, y lo van a ver y lo están viendo seguramente durante el estudio de la materia. A nivel tipicidad objetiva, ¿cuál es la acción típica acá? Es hacer público y por cualquier medio, ¿sí? Refiriéndolo a como hablábamos recién de lo que es publicidad y de medios, la apología, ¿sí? De un delito o de un condenado por un delito. Entonces, en principio tendríamos que conceptualizar qué entendemos por apología. ¿Qué es la apología? Es la alabanza, la ponderación, la exaltación, el enaltecimiento, presentar algo como bueno, como meritorio, como digno de defensa y de aceptación por todos. Es halagar algo, decir que algo es bueno, que algo es positivo socialmente, ¿sí? Eso es apología, ¿bien? La segunda parte es decir sobre qué tiene que ser la apología, porque la apología en sí mismo no es mala, obviamente. Nosotros podemos alabar cosas que son positivas. Bueno, acá el legislador entiende como algo negativo hacer la alabanza, la apología, de dos cosas. Primero, de un delito, ¿sí? Entendiendo esto ampliamente como un hecho tipificado por la ley, ¿sí? Y que se cometió previamente, ¿bien? Y segundo, de un condenado por un delito, ¿sí? Entendiendo esto como un sujeto que cometió un hecho típico y que tiene una sentencia condenatoria firme como autor, partícipe o encubridor. Dos ejemplos prácticos. En la primera parte, cuando hablamos de un delito, es como si yo públicamente saliera a decir, muchachos, robar está bien porque si somos pobres tenemos que hacer nuestros propios medios, tenemos que generar nuestros propios medios para comer, sea como sea, por cualquier medio. Entonces salgan a robar a la gente que tiene plata. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo podría ser de la segunda parte, cuando hacemos alabanza de un condenado a un delito, es decir, fulanito, no vamos a hacer nombres, no vamos a hacer causas políticas ni nada de eso, fulanito, que está condenado por tal delito, es un fenómeno, está bien lo que hizo y los persiguen injustamente, pero tenemos que tener una persona que está condenado, y cuando hablo de condenado lo van a ver en procesal penal esto, estamos hablando de una persona que tiene una sentencia basada en cosas juzgadas, ¿sí? Que ya está firme y punto, ¿bien? No algo que está en proceso ni en investigación. Bien, como consecuencia de esto, ¿qué quedaría fuera de la previsión? La alabanza de cualquier sujeto que, obviamente, como les dije recién, esté gozando un estatus jurídico de inocencia, ¿sí? Puede ser una persona que tenga una condena en primera instancia, pero que todavía esa condena pueda ser revisada, ¿sí? En ese caso, la alabanza de una persona en este interín, ¿sí? No entraría dentro de la apología. ¿De qué manera se tiene que cumplir con esta apología para que sea típica? La misma tiene que ser, como venimos diciendo hasta ahora, porque acá lo importante es lo público, tiene que ser pública, ¿sí? Con los alcances que ya vimos hasta acá. Entonces, una apología realizada en un ámbito privado, es decir, reunido con mis 2 o 3 mejores amigos en una charla de café y demás, obviamente estamos ante una situación que es atípica, no es apología. ¿Por qué? Recuerden la nota de color cuando hablamos de que algo tiene que ser público, que tiene que ser dirigido
a un público, a un número indeterminado de personas, ¿sí? No en el ámbito privado, sino públicamente. A nivel tipicidad subjetiva, acá estamos ante un delito claramente doloso, ¿sí? Hay la doctrina dominante, no alguna, la doctrina dominante, en este caso admite la posibilidad de un dolo eventual, ¿sí? Entendiendo que la finalidad del autor puede estar dirigida a algo diferente y no obstante ello, enaltecer a un delito o a su autor, partícipe o encubridor. Bien, esa es una apreciación de la doctrina mayoritaria, que se admite el dolo eventual. Bien. A nivel consumación y tentativa, el delito del artículo 213, ¿cuándo se consuma? Como hasta acá, con la sola realización pública de la alabanza, de la apología, en el sentido indicado, sin la necesidad, obviamente, que esto tenga un efecto sobre las terceras personas. No tengo que acreditar que esta alabanza pública haya tenido efecto sobre las personas, que por mi discurso, que por mi apología, esas personas hayan cambiado su concepto mental y ahora estén alabando la realización de un delito, estén de acuerdo con que se realice delitos de robos sobre gente que tiene mucho dinero, sino la mera acción de la alabanza en forma pública de un delito, de un condenado a un delito, no lleva a esta consumación. Bien. El 213 bis, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Perdón. Algunos están durmiendo. Yo quería hacer una pregunta. Algunos los vi bostezando, no voy a hacer nombres para no dejar a nadie en evidencia, pero algunos los vi bostezando. Perdón si hablo muy lento, muy rápido o de forma aburrida. Es la hora, yo también tengo un sueño que me caigo, díganme. Es la hora, profe, arrancamos cursando de las 8 de la mañana a veces y no es por ustedes, es por el horario. No, ya sé. No, inclusive, abriendo un paréntesis para descontracturar un poco, en otras cosas que por ahí yo estoy estudiando, la verdad que las clases virtuales me cansan más que ir a la facultad. No sé por qué, pero me agota más la cámara y la pantalla que lo presencial. Pero bueno, hay que acostumbrarse. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo quería hacer una pregunta. Como usted estaba diciendo, por ejemplo, si alabamos a una persona que cometió un delito y fue condenada, por ejemplo, Monzó, el boxeador, pero lo alabamos por cosas que no son delictuosas, no son crímenes. No, está por bien. ejemplo, La alabanza tiene que ser sobre lo el alabamos. hecho en sí por el cual fue condenado. Qué bien Claro, Monzón, por ejemplo, qué no sé, bien que le pegó a la mujer, perdón, ¿no? Sé que no es época para hacer esto, pero estamos en una cuestión académica. Es como decir, qué bien Monzón, qué bien que le pegó a la mujer, qué mereció que se tenía ese golpe. ¿Sí? Sería eso, ¿no? Qué buen boxeador que era Monzón. Sí. ¿Está, Mariano? Sí, se entiende, sí. Bien, perfecto. Bueno, vamos ahora al último artículo en cuestión de esta parte del orden público, que son los atentados contra el orden público, que es el 213 bis. Y dice, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 del Código, tuviere por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembros de la asociación. ¿Qué es lo primero que al leer esto les surge a ustedes respecto de este delito? ¿Cómo es este delito? Sistemáticamente dentro de los delitos contra el orden público. De solo leerlo, sin estudiar nada, ¿qué surge? ¿Subsidiario de qué? Vamos a ayudarlos. No es el medio más idóneo para hacer algo cooperativo, la virtualidad. Bueno, lo primero y lo más notorio es que este tipo penal es subsidiario de la asociación ilícita, ¿sí? Del 210 que ya vimos, ¿bien? Solamente con la frase que dice, sin estar comprendido en el artículo 210 del Código, ¿sí? Directamente el legislador estableció la subsidiariedad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora solamente es aplicable en tanto y en cuanto no tengamos acreditado
el tema de la asociación ilícita vendría a operar como una especie de colector residual del otro, ¿sí? Vamos ahora a la parte de la tipicidad objetiva, ¿sí? Acá que tenemos dos acciones típicas, claramente. La primera es organizar. La segunda es tomar parte, ¿bien? ¿De qué? De agrupaciones permanentes o transitorias. Esto ya lo vimos cuando vimos asociación ilícita, así que lo voy a pasar un poco por arriba. Mencionar solamente que cuando hablamos de organizar, nos referimos a una persona, a un sujeto activo, con un rol específico, el rol de organizador. ¿Y quién es? Es el que funda, constituye, establece normas primarias, establece una estructura, ordena y demás. Mientras que formar parte es un rol más, no les digo pasivo, pero con menos protagonismo, ya que tomar parte indica tener un rol cualquiera determinado dentro de la agrupación. Entonces, ¿qué excluimos con esto? La mayoría de la doctrina contesta en decir que los colaboradores esporádicos o aislados de estas agrupaciones, ¿sí? De estos grupos de personas, claramente no tienen que entrar en la persecución penal porque solamente ingresarían los que forman parte pero con un rol activo, ¿sí? Los que tienen un rol determinado y activo, no algún colaborador esporádico. Tenemos también en el tipo penal un elemento. En la primera clase, cuando hablamos de la parte general del derecho penal, hablamos de los elementos descriptivos. Bueno, acá tenemos un claro elemento descriptivo cuando el artículo nos habla de una agrupación que puede ser permanente o transitoria. Entonces, más allá de la estabilidad o no de la agrupación, ¿qué es lo importante? Que haya un objeto principal o accesorio del agrupamiento, ¿sí? Que tiene que versar sobre qué, sobre la imposición de las ideas propias, ¿sí? Imponerlas, ¿sí? De una manera especial, ¿sí? Que ahora vamos a ver, o el combate de las ideas ajenas, ¿bien? La manera de imponer las propias o de combatir las ajenas para que caiga en este tipo residual penal es mediante la fuerza, mediante el ejercicio de cierta violencia, ¿sí? Un ejemplo de esto, ¿qué sería? Cualquier ejemplo por ahí hiere susceptibilidades de ideas políticas de la gente. A veces es difícil. Una manifestación. Una manifestación, pero uno tiene libertad de expresión, obviamente. ¿Quién está hablando? A ver que no lo vi. Ah, Santiago. Uno tiene libertad de expresión, eso nos lo garantiza la Constitución Nacional a todos, pero cuando con nuestra libertad de expresión tratamos de avasallar las libertades de los demás o tratamos de imponer nuestras ideas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de política. Soy miembro del Partido Comunista, ¿sí? Y quiero que toda la gente piense como yo. Y por la fuerza quiero imponer esas ideas, en tanto en cuando, acuérdense, no formemos parte de una asociación ilícita, ¿sí? Y yo por la fuerza quiero hacer que la gente piense como pienso yo, o quiero que las agrupaciones contrarias dejen de imponer, de tratar de imponer sus ideas, pero por la fuerza, ahí entraría en un ejemplo de esto, ¿sí? Dicho de alguna manera, es una especie de herramienta de control, ¿sí? Algunos doctrinarios por ahí te dirían que es una herramienta de control social, este tipo penal, ¿bien? Siempre depende del uso que le demos, cómo lo utilicemos, porque las herramientas penales a veces en la historia han sido mal usadas, muchas veces, ¿sí? Entonces por eso les digo, por ahí es medio delicado dar un ejemplo puntual, pero sería una situación así, Santiago, más o menos. ¿Estamos? Gracias. Bien. Por ejemplo, doctor, en la época de Mussolini, cuando salían grupos de personas a agredir a distintos partidos políticos. Sí, tal cual. Sí, ese es un ejemplo claro y que no nos afecta en las ideas que tengamos actualmente. Buenísimo, Sergio. Sí, ese es un ejemplo claro. No eran los partisanos, ahora no me acuerdo cuáles eran los nombres, pero sí, tal cual. Salían grupos específicos de la derecha italiana para tratar de para intentar de eliminar los grupos contrarios, que eso hizo que muchos se fugaran al monte, también en España pasó con Franco y demás. Las camisas negras. Camisa negra. Profe, pero depende cómo se interprete este artículo, no sé,
perdón si hay alguien que es eso, pero un testigo de Jehová, su finalidad es salir por la calle a que sus ideas las adopte la gente. Sí, pero no te las impone por la fuerza. Si el testigo de Claro, Jehová, faltaba ese elemento. cuando vos salís amablemente un domingo a las 8 de la mañana a abrirles la puerta después que te toca el timbre, el testigo de Jehová te agarra de los pelos, te tira contra la reja de la casa y te dice, pensá como yo, no servís, eso es otra cosa. Claro, sí, me faltó el elemento de la fuerza, es verdad. Eso es lo importante, la violencia, ¿sí? Claro, sí, sí. No tengo ningún problema con los testigos de Jehová, pero no me gusta que me toquen el timbre los domingos a las 8 de la mañana, nada más. Volviendo al tipo. También tenemos una referencia en el caso, el tipo penal nos trae una referencia de modo, ¿sí? En cuanto establece, y ahora vamos a eso justamente, Dalma, nos establece una forma con la que, o con los medios con que tiene que tratarse de imponer las ideas propias o de combatir las ajenas. Entonces hablamos puntualmente de dos cosas, de fuerza y de temor, ¿sí? Cuando decimos fuerza, es el empleo de cualquier medio físico que implique vencer cierta resistencia, esto les leo el concepto, ¿no? Cierta resistencia utilizando contra el sujeto pasivo cualquier tipo de constreñimiento personal. Es muy palmario el ejemplo que te di de los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿bien? Eso es fuerza, ¿sí? Y temor, ¿sí? Es un medio que tiene, el temor es un medio con la aptitud adecuada, con la aptitud pertinente, para infundir el sentimiento o la sensación de miedo en la otra persona y de esa manera tratar de imponerle nuestras ideas o de que deje de pensar como venía pensando hasta ahora, ¿sí? Entonces, en resumen, esa ideología, la ideología de este grupo, tiene que tratar de llevarse de adelante mediante medios violentos o coactivos para poder configurar este tipo penal, ¿sí? Ahí está lo más importante, el nudito del tipo penal, porque obviamente es como les decía al principio, todos tenemos derecho a expresarnos y a expresar la disconformidad respecto a lo que piensa el otro, ¿sí? El tema es cómo lo hacemos, ¿bien? Y después en cuanto, si vamos a hablar un poco, bueno, perdón, vamos a hablar, me olvidé de la tipicidad subjetiva, a veces lo paso por arriba. En este caso la doctrina mayoritaria sostiene que estamos ante una figura que solo es pasible del dolo directo, ¿sí? Pero sepan que también hay una postura minoritaria encabezada por la Genaya, en este caso, ¿sí? Que dice que podría actuarse mediante un dolo eventual, ¿sí? Excluyendo, obviamente, al organizador, que el organizador nunca actúa con dolo eventual, sino que actúa con dolo directo. Esto es para los que forman parte, no para los que organizan, ¿sí? A nivel consumación, la primera acción, que es la de organizar, ¿cuándo se ve completa, cuándo se ve perfeccionada? Cuando la asociación queda organizada definitivamente, ¿sí? Y en este caso entonces me da la sensación que es aceptable, puede ser viable la tentativa. ¿Por qué? Porque una organización tiene diferentes etapas de concreción, diferentes esclusas, como dicen algunos autores. En cambio, cuando estamos hablando de la otra acción, que es la de tomar parte, esto cuando se consuma con el solo hecho de formar parte de esa asociación, de esa agrupación, por lo que en este caso entiendo que no podemos aceptar una tentativa, porque es ya la acción en sí misma de tomar parte de una asociación con esta formación, ¿sí? Nos haría consumar ese tipo penal. Bien, hasta acá creo que cerramos más o menos lo que son delitos contra el orden público, ¿sí? Como les decía, no me parece empezar hoy con otro grupo de tipos penales. Así cerramos el tema y ya la semana que viene, con honor, vamos a tener bastante en una clase. Particularmente, si tienen alguna duda y no pudieron canalizarla por acá, o no se animaron a canalizarla por acá, nos escriben por WhatsApp, en el grupo o por privado. En el grupo de WhatsApp estoy yo y ahí tienen mi número de teléfono. Me escriben, o también por la plataforma del campus, no hay ningún problema. Sí les pido otra vez, porque no quiero que nadie tenga problemas con el examen por cuestiones técnicas. Si tienen problemas, que sea por falta de estudio, no por cuestiones técnicas. Practiquen cuando pongamos el modelo de examen, ¿sí? En la plataforma. ¿Bien? También eso nos da la seguridad de que lo programamos bien, porque a veces también puede pasar que desde la cátedra hayamos tildado mal una casillita y hayamos programado mal en la plataforma el examen. Entonces, esa práctica de ustedes también nos garantiza que está bien armado, ¿sí? Bueno,
por hoy nada más. Creo que mañana están con Falcone, así que no sé con qué tema seguirá. Acá estamos, cualquier cosa, ¿sí? Bueno, gracias. Bien. Gracias, doctor. Chao, Muy profe. amable. ¿Alguno habló? No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias.